Hola, hoy nos encontramos para realizar el taller número 2 de Administración de Procesos. Autor, Patricia Carrasco, asignatura Sistema Operativo y profesor Carlos Manzano. Como introducción, en este trabajo se aplicarán los conocimientos aprendidos en clases sobre la creación de procesos e hilos, para así proceder a realizar una comparación del tiempo promedio que toma su creación entre Windows y Linux. En primer lugar, lo de Linux se desarrolló en una máquina virtual, con la ISO de Ubuntu. Sus características fueron que tuvo 2 GB de memoria RAM, un procesador de Core i3. Y las características de Windows fueron mi computadora de Windows 10, con 8 GB de memoria RAM y un procesador Core i5 de séptima generación. Para proceder al desarrollo, en la parte 1 se nos pide la creación de 300 procesos hijos desde la función fork y 300 hilos hijos mediante la función ptrace. Todo esto fue desarrollado bajo Linux Ubuntu. A continuación se mostrará. Teniendo nuestra máquina virtual abierta, podemos proceder a la creación de procesos. Para ello abrimos cualquier editor de texto y escribimos el siguiente código. Aquí tenemos el editor de texto con el código ya incluido. En primer lugar, tenemos un struct para guardar el tiempo inicial y el final, para calcular dentro del programa. Luego implementamos un ciclo for, el cual crea los 300 procesos mediante el comando fork, que aquí se ve. Y se comprueba que el fork sea un hijo para salir del programa. Finalmente, al terminar el ciclo, se calcula el tiempo total y se divide por 300 para obtener un promedio de la creación de los procesos. Y esto se multiplica por 100.000 para transformarlo en microsegundos. También este editor de texto se guarda con el punto C para poder después correrlo en nuestros comandos. Para poder correr el programa para la creación de 300 procesos, para ello se requiere entrar primero a la carpeta de documentos, porque ahí tenemos guardado lo que es el editor de texto. Luego adentro escribimos eso para finalmente poder correr el programa y que nos diga el tiempo que se estimó, que fueron 314,59 milisegundos. Estos tiempos lo vamos a hacer por 7 instancias para tomar una muestra de estos y sacar un promedio, con el cual se va a evaluar también lo que son los hilos y lo mismo los procesos e hilos, pero en Windows. Esto ha sido lo que es la creación de procesos de Linux. Aquí tenemos otro editor de texto de hilos.c. Este es igual casi como el de recién, solo que es con hilos. Aquí, en primer lugar, tenemos el struct para guardar el tiempo inicial y el tiempo final, para así poder calcular el tiempo del que demora el programa. Luego implementamos un ciclo for para crear lo que son los 300 hilos con el comando precreate. Y finalmente, al terminar el ciclo, se calcula el tiempo total y dividimos en 300 para obtener el promedio de la creación de hilos. Debido a que la función devuelve el tiempo en segundos, esto lo multiplicamos por 1.000.000 para transformarlo en microsegundos y que esté en la misma escala que el de procesos. Para poder correrlo es lo mismo. Abrimos la
la terminal, nos metemos a documento y en este caso para poder correrlos se escribe de la siguiente manera. No me faltó hilos. Ahí. Y ahí nos demuestra lo que demora en la creación de los 300 hilos. Con un tiempo de 56,03 milisegundos. Esto sería lo que es el desarrollo de procesos e hilos en la máquina virtual con Linux Ubuntu. Para seguir, se hizo un análisis de Linux Ubuntu en milisegundos. Para ello se tomaron los procesos e hilos y se hizo una comparación. Se tomaron muestras de procesos hasta el número 7 de lo que podía costar en tiempo y los hilos lo mismo. Y para ello se hizo un promedio, se sacó el promedio y dio mucho más bajo lo que es en hilos. Esta comparación se hizo con la máquina virtual de las mismas características, en donde se evidencia que la creación de 300 hilos es mucho más rápido que tener la creación de 300 procesos. También se creó una gráfica para poder demostrarlo a la vista, para que sea más entendible. Acá tenemos lo azul, que son los procesos, y los naranjas, que son los hilos. El tiempo estimado es mucho más corto en lo que son los hilos. Este es el número de muestras y esto está en tiempo, de los milisegundos. Para seguir, se creará lo que es la parte 2 con Windows 10. Para esto se crearán 300 procesos hijos desde la función createProcess y una creación de 300 hijos mediante la función createThreads. El código se implementará en el lenguaje C++, donde se utilizará la misma lógica para Linux. Para el desarrollo de la creación de procesos en Windows se creó el siguiente código. Para Windows, la manera de crear procesos es más complicada que en Linux. Es necesario el uso de Windows API. Para esto se utiliza el llamado de Windows H, en donde ya se encuentra definido, el cual nos permite el uso de las funciones. La generación central de los procesos es desarrollar la función de createProcess, que se encuentra acá, lo cual define la ruta de creación para desarrollar este código. Y además, la función creada para el cálculo del tiempo en que se demora en generar los 300 procesos que se verá a continuación. Le damos correr. Y el tiempo estimado nos da de 23,97 milisegundos. Esto es lo que demora en crear 300 procesos en Windows. Para la creación de los hilos se utilizará una estructura similar a la de los procesos, y el código es el siguiente. Para generar hilos en Windows se utilizó el lenguaje C++ y el mismo caso anterior, con los Windows API. Y en este caso el llamado fue de triggers.
para poder utilizar la biblioteca de los hilos de C++. En este caso, la función llamada fue createProcess, createTree, que está acá. Además, la función creada para el cálculo del tiempo de ejecución, que veremos a continuación. Le damos correr al programa. Y nos dice que su tiempo de creación de los 300 hilos fue de 10,445. Ya. Esto, para crear ese experimento, lo hice igual por 7 veces con cada uno, tanto con los procesos y los hilos en Windows, para tener una comparación más exacta. A continuación se verán los resultados. En el análisis de Windows 10 con milisegundos podemos ver los resultados entre los procesos e hilos, una vez ejecutado varias veces el código. Los resultados fueron variados y teniendo un promedio de 19,93 lo de procesos y lo de hilos un promedio de 13,99, en donde se evidencia que en los hilos hubo menor promedio. Aquí se puede ver gráficamente cómo están los procesos versus los hilos en Windows. Aquí se puede evidenciar que se vio una mayor cercanía en el tiempo de la creación entre los procesos e hilos, no como en Linux, que eran más dispersos los tiempos. Aquí en la media se mantuvieron un balance constante casi, pero los procesos en Windows tuvo una elevación mayor de lo que fue los hilos. Aquí se hizo una comparativa entre Linux versus Windows, lo que es los procesos y lo que es los hilos. Respecto a la creación de procesos, se puede notar que en Linux el tiempo de ejecución promedio es mucho mayor que lo que tuvo Windows, lo que está en anaranjado. Y acá se puede notar que en el promedio de Windows fue mucho menor en los de hilos que en Linux. Con esto se puede concluir que si se hubiera tenido una igualdad de las condiciones entre Linux respecto a los procesos, pudo haber tenido una respuesta muy similar a lo de Windows. Y en los hilos, en este último habría tardado mucho más aún que Windows, ya que las características de las especificaciones de las máquinas donde se corrió el código fueron muy distintas. A continuación se nos presenta el siguiente cuestionamiento. ¿Quién crea los procesos más rápidos, Windows o Linux? Con la evidencia que tuvimos recién sobre el promedio de los procesos, podemos decir que Windows es el que crea los procesos más rápidos. ¿Quién crea los hilos más rápidos, Windows o Linux? Con la evidencia también anterior del experimento que tuvimos, queda claro que Windows toma menor tiempo en la creación de los hilos. Los árboles de procesos o hilos creados con Linux son idénticos a los procesos o hilos creados en Windows. Esto podemos decir que no, ya que depende también del código de cómo lo desarrollé. En mi caso, Windows cortaba a sus hijos antes del siguiente proceso, en donde el Linux trabajó distinto. ¿Trabajaron sobre las mismas condiciones? Evidentemente no,
ya que el de Linux fue bajo la máquina virtual y el de Windows fue con un computador con todas sus especificaciones. Como conclusión, una vez realizado el experimento, pude determinar lo siguiente. Dentro del proceso de la creación de procesos e hilos, en un mismo sistema operativo, las variaciones pueden ser muy elevadas, dependiendo de las características de la máquina en que se desarrolle. También puedo decir que la creación de hilos tiene un menor promedio a la creación de procesos, ya sea lo que es Windows o Linux. Por otro lado, como conclusión también puedo agregar que para mí el desarrollo de la creación ya sea de procesos o hilos bajo Linux fue mucho más agradable que trabajar con Windows, porque era mucho más fácil desarrollar el código ya que eran pocas variables y era corto el código. En cambio en Windows se me hizo mucho más pesado porque eran muchas variables y había que trabajar con entorno de la API. Por eso se me hizo mucho más pesado. Y por último, ¿quién obtuvo mejor rendimiento? Sin duda alguna puedo decir que Windows tuvo mejor rendimiento de lo que tuvo Linux. Por último, acá tenemos la bibliografía en la que me basé para el desarrollo del taller número 2. Muchas gracias por su atención.